Buenos días a todos. Mi nombre es Teniente Primero Médico Didier Garland Federico Martín, residente de segundo año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y en el día de la fecha, junto a mis tutores, la doctora Pilar Alegre, el doctor Gabriel Dales Novare y la doctora Selene Petrovich, vamos a presentar un ateneo de un caso que muy probablemente empecemos a ver situaciones muy similares cada vez más seguido. La protagonista del día de la fecha es una paciente femenina de 50 años de edad, 75 kilogramos, 1,68 m. El índice de masa corporal nos daba para un poquito de sobrepeso y no mucho más. Factores de riesgo, justamente como decía, sobrepeso, sedentaria, quien niega antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes, sí es hipotiroidea con medicación adecuada para dicho cuadro, con levotiroxina 125 y ninguna otra medicación habitual. Entonces la paciente la conocemos, consultando por guardia en otro nosocomio a principios del mes pasado, abril 2024, con un cuadro de fiebre de 38,5 más o menos, 38,5, de 48 horas de evolución, cefalea asociada holocraniana de predominio retroocular, asociado a episodio de mialgias. En ese contexto, en el contexto epidemiológico en el que nos encontrábamos en ese momento, que igual persiste un poco menos, pero persiste hasta estas fechas, se termina, entre otras cosas, haciendo diagnóstico serológico para dengue. La paciente resuelve ese cuadro en la guardia externa y se retira a su domicilio a continuar su tratamiento en su domicilio, en su casa. Pero una semana después la volvemos a ver en este nosocomio. Una semana, el 9 de abril de este año, se presenta en la guardia externa con dolor precordial de características anginosas, opresivo, de alta intensidad, 8 en 10 aproximadamente, retroesternal, con unas 8 horas de evolución de dicho dolor, asociado a disnea de clase funcional 3, de más o menos el mismo periodo de evolución. Dicho dolor no cambiaba ante maniobras, ni se exacerbaba el esfuerzo, ni se dio en reposo, no reproducía la digitopresión. Entonces, con este cuadro, se evalúa clínicamente a la paciente, los signos vitales en líneas generales estaban dentro de los normales, un poquito taquicárdica, la presión arterial estaba aproximadamente en 160 milímetros de mercurio, ella refiere siempre haber sido más cerca de presiones bajas que presiones altas, nunca fue hipertensa, y el resto del examen físico se encontraba sin particularidades. Acto seguido, inmediatamente se realiza un electrocardiograma al ingreso, que es el que vemos en pantalla, donde como dato más importante positivo se ve supradesnivel del segmento ST, fundamentalmente en cara inferior, de 2, de 3 a BF, pero también afecta algunas derivaciones precordiales, B4, B5, B6, y hasta B3 podríamos ver si está ahí cerquita de ser un supradesnivel. Entonces encontramos un supradesnivel del segmento ST en una paciente con todas las características clínicas de un síndrome coronario, pero que aparentemente no respetaba una arteria coronaria. Entonces, con este episodio que nosotros vemos, se decide la intervención en sala de hemodinamia, se activa el servicio de hemodinamia de emergencia, asociado a la realización de tratamiento antiisquémico en lo inmediato. Ahora, tuvimos la suerte de poder realizar un ecocardiograma Doppler transtorácico en el periodo de tiempo entre que le avisamos al servicio de hemodinamia y pudimos ingresar a la sala, realizamos un ecocardiograma que es el que vamos a ver a continuación. Eh, Acá vemos desde ya si hay alguien con mucha más experiencia que yo en ecocardiograma y quiere contarnos un poquito lo que ven las imágenes, es bienvenido. Eh, pero a grandes rasgos vemos acá 4 cámaras. A la izquierda la imagen en movimiento, a la derecha con el Doppler asociado, sin mayores particularidades, por lo menos en esta imagen que yo pueda ver. Acá vemos lo que intentaría ser un 4 cámaras, está un poquito cortado. También imagen a la izquierda en movimiento, a la derecha con el Doppler asociado. Acá lo que querría ser un 2 cámaras incluye un poquito el ventrículo derecho, pero acá ya se empieza a ver trastornos de motilidad, perdón, más que nada asociado al ápice, ¿sí? Lo que se ve, por lo menos una tardiocinesia, porque se mueve un poquitito menos el ápice, la punta de este ventrículo izquierdo. Y siguiente, pudimos obtener una imagen, un eje paraesternal corto. Un comentario acá quiere hacer el doctor. Hola, buen día a todos. Sí, es importante ver que ahí en las imágenes no comentaste el derrame pericárdico. Que uno se lo encuentra en el eco, viendo el supradesnivel que uno vio en el electrocardiograma, y vemos que tiene un poquito de derrame. ¿Lo puede Exactamente. ver?
Perfecto, como ahí nos llama la atención el doctor, vemos también un poquito de derrame pericárdico. Eh, Se puede ver también Dejá de acá. estar. Dando ese diferencial, ¿no? Si, no sé si puedes volver a la primera imagen, ahí tenías el eje largo también. El eje largo ahí se ve mejor, ¿verdad? Ya. Sí, derrame leve. Fede, ¿podés poner esa doble que pusiste recién de ¿Así? apicales? Esta. Sí, en esta, a la derecha, bueno, en las dos. Lo que me llama la atención es un poco la cara anterolateral, pero más que la apical. La anterolateral, medial y apical parece bastante fijo. Sí, se queda un poquito con respecto al resto. Es cierto. Perfecto. En Bueno, acá esta continuamos. parece un poco mejor, pero igual, aún así persiste un poco de hipokinético la cara anterolateral. Te digo porque destacaste lo apical y me parece más lo lateral que lo apical a mí. Puede ser, totalmente. Bueno, acá en el eje corto Y no en hay el eje mucho más corto datos. también, fíjate. En el eje corto, fíjate lo lateral. Sí. Eh, Bueno, continuamos a lo que terminan informando en estas imágenes. Deterioro hipoquinesia, perdón, ellos lo informan en segmentos apicales, es real también que igual buscando en las imágenes hay otros segmentos que podemos ver deterioro de la motilidad. Eh, y se ve un deterioro moderado de la función sistólica, informan una fracción de eyección del 40,5%, sin conocimiento previo a esta paciente de deterioro de la función sistólica, y los diámetros, los diámetros perdón, del ventículo izquierdo conservados y algunos incrementos del espesor de las paredes al predominio posterior, y desde ya el derrame pericárdico lo informan leve a moderado, que también nombramos, que se evidencia en el ecocardiograma. Bueno, como decíamos, inmediatamente posterior se logra ingresar a la paciente a la sala de hemodinamia, donde se hacen las siguientes imágenes. También de la misma forma, si alguien de hemodinamia tiene apreciaciones, bienvenida, pero a grandes rasgos vemos acá el tronco coronario izquierdo, sus dos arterias consecuentes, perdón, se ve una arteria descendente anterior de buen calibre que llega hasta la punta, donde, francamente, no se logran ver lesiones, salvo que, repito, alguien de hemodinamia quiera, pero siguiendo, en la siguiente vista, mismas estructuras de otro ángulo, también arterias de buen calibre, buen grosor, sin evidencia de lesiones angiográficamente significativas. Y la última arteria que nos faltaba, la arteria coronaria derecha, misma situación, tampoco se evidencian lesiones significativas. por la izquierda o también la derecha. ¿Cómo? ¿Por qué se llena ahí al final la? No sé si hay hemodinamia. Buen día, no sé si me escuchan, ¿Se escucha lo estoy perfecto? manejando. Sí, ¿no tienes otra proyección de la coronaria derecha? No, esta es la única que pudimos obtener. Porque O como dice Seba, como que parece que al final en la proyección de la izquierda se ve una circulación colateral, no sé si está medio cortada la imagen, no sé si es del seno, pero ves la parte final. Sí, sí, aparece por detrás. Sí, 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 se ve. No, Sí, es verdad que se ve la derecha, como decís vos, de buen desarrollo, la CX no es dominante, tiene una lateral ventricular alta, y la Parece derecha ser no venoso, termina Raymond. bien la circulación distal, no termino de ver bien, ¿viste? claro. Sí, sí, en la Parecería derecha. ser seno venoso, Hola, Juan. ¿sí? Parece ser seno venoso, Juan. Hola. El tiempo venoso es más tiempo. Por eso, está bien. Y a la derecha está poco, no está bien inyectado ni el óptimo. Sí, así es, bueno. Bueno, progresando, continuando con la paciente, se informa efectivamente la ausencia de lesiones angiográficamente significativas. Para terminar un poquito la presentación completa de la paciente, se realiza un laboratorio que como elementos positivos se ve una alteración del hepatograma,
por 2 o por 3 elevación de las enzimas hepáticas, y una elevación de marcadores serológicos de daño miocárdico, troponina ultrasensible, un valor de casi 400, 387 para valores normales de ese nosocomio de entre 14 y 17 picogramos mililitros, sin otras alteraciones particulares en este laboratorio. Sí, en un laboratorio especial que se pudo pedir algunas horas después, se ven indicadores inflamatorios aumentados, eritrosedimentación aumentada y PCR también ligeramente aumentada. El resto de los parámetros, la verdad es que sin valor patológico. Entonces, vamos a resumir y poner sobre la mesa todos los elementos positivos, por lo menos que encontramos en esta paciente, que llegó con, decíamos, un dolor torácico, dolor precordial típico, que presenta elevación de las troponinas, que presenta alteraciones electrocardiográficas, perdón, con un supradesnivel del segmento ST. Las arterias coronarias se diagnosticaron como sanas, y en el ecocardiograma, las imágenes, se ve una función moderadamente deteriorada del ventrículo izquierdo, alteraciones de la motilidad regionales, y el derrame pericárdico asociado. Con todos esos datos, aquellos que están escuchándonos, qué diagnósticos se nos ocurren? ¿Cómo podríamos continuar estudiando a esta paciente? ¿Cuáles serían las conductas que tomarían a continuación? ¿La curva de la tropo fue positiva? ¿Tuvo curva? Eso No hizo delta, se mantuvo elevada en las primeras horas, no hizo cambios. En las primeras 24 horas por lo menos no hizo cambios. Claro. Y bueno, como lo Sí, evaluaríamos, claro. si no hizo curva, no entraría en Minoca, entonces encararíamos más para una miopericarditis, capaz. Y pedir una Sí, también resonancia. también con ese electro es bastante categórico. Electro, digamos, tiene supra, pero supra difuso. No parecía un supra, digamos, de enfermedad coronaria. Sí, a priori. Perfecto. Bueno, más o menos esas eran las cuestiones que Tampoco era el típico de pericarditis, ¿eh? No, por eso no lo dije. Pero es un supra difuso en todas las derivaciones que no iba con la parte coronaria, digamos. Sí. Claro. Perfecto. Sí, más o menos esos fueron los elementos que tuvimos en cuenta, como decíamos, la posibilidad, o pensaron que sean por algún momento que sea un minoca, pericarditis, miocarditis. El síndrome de Takotsubo no nos cerraba por distintas cuestiones que no eran patognomónicos, por lo menos no eran tan características de dicho síndrome. Pensábamos la posibilidad, aunque estaba un poquito alejado de un vasoespasmo coronario, pero bueno, a la paciente tuvimos la suerte de poder continuar estudiándola y podemos realizar una resonancia cardíaca con gadolinio. A continuación vamos a mostrar las imágenes que pudimos obtener. En primera instancia, cine, podemos ver de forma bien clara, con muchísima definición, el movimiento de todas las estructuras cardíacas. Podemos ver ahora sí clarísimo el derrame pericárdico. Sí, acá esta imagen en el T2 vemos que bueno, todo lo que es líquido brilla en el pericardio. Vemos que la imagen no parece, capaz que este se ha hecho con un delay respecto a la evolución, porque no parece, si la función no es normal, no creo que sea de 40, como he informado el eco, parece más cerca de 50, me parece. Exactamente. Sí, esta imagen se hizo entre las 48 y 72 horas posterior al ingreso de la paciente. Exactamente. Continuando con las Igualmente, imágenes. Sí, perdón. en la parte apical, anterolateral, sí vemos que tiene un poquito más, si la comparamos con el septo, tiene una tardoquinesia, se mueve un poquito más tarde. Si bien se mueve, la hace un poquito más lento del resto de la pared. Exactamente. Continuando en otro corte con las mismas imágenes, acá se aprecia, creo que aún mejor, el derrame pericárdico. Esto vendría a ser como si fuera un eje corto en un ecocardiograma. A la izquierda se ve movimiento, a la derecha se ve progresión de cortes desde ápice hasta base, donde se puede ver el derrame que continúa por todos los cortes. Continuamos luego con otra secuencia, en este caso hablamos de un realce tardío. Teníamos, la verdad que pocas imágenes, por eso van a ver, no es la conexión a internet, sino van a ver que se ve un poquito trabado el movimiento, pero es porque son pocas imágenes. Tuve la suerte ayer de poder juntarme con el doctor Alasia para que me arroje un poquito de luz sobre esto. Ahora, igual de todos modos, lo que encontramos positivo, 2 diapositivas más adelante, lo muestro en foto.
Sí, vemos que no realza, vemos líquido nomás, pero no hay realza, excepto en el mesocardio de la parte septal vimos un esbozo, pero muy pequeño. O sea que lo que pasa es que en la evolución no es más momento de inflamación, o sea, más hiperemia, más edema y menos realza, menos fibrosis, probablemente. Que en un futuro, si se hace un control, probablemente ya tengamos fibrosis. Exactamente. En la misma secuencia, en otro corte, eh, podemos ver en la imagen del medio, ahora en la siguiente diapositiva lo voy a congelar y mostrar en el lugar que pudimos encontrar lo que podríamos interpretar como un poquito de realce, Ahí que es está. lo que vemos acá. Exacto. Eso es lo bastante inespecífico, no es específico de nada, pero es lo único que podríamos considerar que salió en los dos cortes. ¿Sí? Pero no más, Exactamente. porque está en la etapa aguda, como dijimos. Y consecuentemente, como nos dice el doctor, en la etapa aguda sí podemos ver en otra secuencia, T2 STIR, hiperintensidad difusa. Ahí está señalada en una flecha el lugar de mayor intensidad, pero de todos modos, charlábamos ayer, es algo mucho más abarcativo, de mayor cantidad de tejido de lo que está ahí señalado. Ahí se señala el lugar más intenso, pero es algo más difuso, ¿no? Se puede ver ahí bien miocárdico. Sí, toda la punta está Exactamente. inflamada. Ahí se ve todo exactamente todo el ápice, toda la punta con inflamación. Acá exactamente lo mismo. De esa forma, el especialista que realizó dicho estudio informa un ventrículo izquierdo levemente dilatado, con un ventrículo derecho con función levemente deprimida. Lo veíamos ayer con el doctor y la verdad es que no impresionaba, pero bueno, aquel que lo informó de esta forma. Lo mismo la función sistólica de 40%, eso sí está bastante similar a lo que se había informado en el ecocardiograma que se había hecho 48 a 72 horas antes. Y también habla de los trastornos de la motilidad, ¿no? Ellos hablan de severa hipoquinesia inferior, infralateral y anterolateral, con leve hipoquinesia en el resto de los segmentos. Que bueno, corriéndonos un poquitito, alejándonos de si es severa, leve, demás, sí podemos dar todo fe de que hay trastornos de la motilidad. Eso es innegable. Bueno, con la hiperintensidad difusa que señalamos recién, que es compatible con edema miocárdico difuso, y también en este caso el derrame pericárdico lo cuantifica como leve y sin evidencia de proceso inflamatorio en el pericardio. También descarta de forma ya final, digamos, la evidencia de imágenes compatibles con focos necróticos, lo que termina informando como una miocardiopatía dilatada de causa inflamatoria. Como otro elemento ya, podríamos decir, cerrando la presentación clínica de la paciente, se realiza un panel viral, adenovirus, coxsackie, citomegalovirus, hepatitis, HIV, herpes, Epstein-Barr y parvovirus, nos dieron resultado negativo. Entonces, con toda esta información que nosotros tenemos de la paciente y con todo lo que pusimos sobre la mesa, ¿cómo interpretaríamos el cuadro? ¿Cómo aquellos que quieran emitir opinión, qué diagnosticaríamos tal vez? La primera diapositiva tenía un mosquito gigante, así que creo que pensaría que se hace un dengue. Miocarditis por dengue. Sería el factor sorpresa arruinado desde la primera diapositiva, ¿no? Muy probablemente hablamos de una miocarditis, perdón, secundaria a infección por dengue. Exactamente, o por lo menos así lo interpretó el equipo médico tratante e hizo tratamiento consecuente para dicho cuadro. ¿Sí? Inicialmente se trató, por un lado, la parte de la insuficiencia cardíaca que se asoció en este caso, y además tratamiento inmunomodulador, que ahora en una pequeña revisión bibliográfica vamos a apuntar las actualizaciones sobre esos tratamientos. Pero la paciente, luego de una internación breve de aproximadamente 5 días, evolucionó favorablemente, se dio de alta hospitalaria con control por consultorios externos, donde pudimos obtener tanto el electrocardiograma como el ecocardiograma por consultorio, que ahora los vamos a ver, y se fue con medicación para dichos cuadros, ¿sí? Paracetamol como analgesia, se fue con beta-bloqueantes, bisoprolol, se fue con inhibidor de CGRT2, epalifosina, y con tratamiento inmunomodulador, meprednisona, con la intención de hacer tapering, de hacer en descenso dicho corticoide.
Sí pudimos conseguir el informe, no tanto así las imágenes, del ecocardiograma que se hizo aproximadamente 10 días posterior al alta, en donde vemos que por suerte recupera función sistólica y que la hipoquinesia persiste, ¿sí? Nos informa una función sistólica biventricular conservada, FEI del 55% para una previa del 40%, y la hipoquinesia que la refiere inferolateral que persiste, de hecho habla en este caso de base a punta. El derrame pericárdico, en este caso, ya no se evidencia. El pericardio se encuentra libre. Y por otro lado, el electrocardiograma encontrado por consultorios, vemos que el supradesnivel del segmento ST no existe más, niveló el segmento ST y sin mayores particularidades. Sí me pareció llamativo, ya estos fines más bien académicos, la diferencia de voltajes entre el primer electrocardiograma y el segundo electrocardiograma, teniendo en cuenta que ya en el segundo no tenemos el derrame pericárdico que hablamos en la primera instancia, pero no mucho más en el electro. Entonces, habiendo ya un poquito cerrado esta paciente, vamos a hacer una revisión bibliográfica. La intención de esta revisión es repasar muy brevemente algunas definiciones, repasar algunos diagnósticos, ver qué actualizaciones hay en estas metodologías diagnósticas para esta patología hoy en día, actualizar lo que haya para actualizar de tratamiento, y luego al final buscar algunas publicaciones, algunos reportes de casos y demás, a ver cuál es la situación más que nada epidemiológica a nivel local, a nivel de nuestro país y a nivel de otros lugares del mundo de este tipo de cuadros. Yendo brevemente a definiciones, según el Braunwald, la miocarditis es la inflamación del músculo miocárdico, no es nada raro lo que digo, que puede ser, eso sí, secundaria a muchos procesos, lesión isquémica, traumatismo, miocardiopatías, y clásicamente nosotros tenemos la tendencia a asociarlo a cuestiones externas, como son antígenos virales, bacteriales, fúngicos, toxinas y fármacos, que eso no tenemos que olvidar nunca. Acá vemos las etiologías más frecuentes, aquellas que son virales, el virus Coxsackie y el HIV son las que informan tal vez como más frecuentes, las cardiotoxinas, el alcohol, el etanol como muy frecuente y a veces medio soslayado, medio escondido, pero en nuestro medio también, ¿por qué no?, la presencia de adicciones como la cocaína. También en el Braunwald explica brevemente un poquito la fisiopatología. Nosotros nos quedamos con la fisiopatología de aquellos cuadros que son infecciosos de etiología viral. El resto hay miocarditis, decíamos miocarditis por muchas otras causas que no vamos a encarar acá. Decíamos, en aquellos que son de etiología viral, inicialmente el paciente se contagia, el virus entra al organismo y rápidamente comienza su proliferación viral, empieza a reproducirse. Esa proliferación activa nuestro sistema inmune, inmunidad innata, inmunidad adquirida, y eso genera mediadores inflamatorios, citoquinas y demás, que terminan llegando, ¿por qué no?, al músculo miocárdico, y estos mediadores inflamatorios empiezan a generar cambios en las estructuras de los miocardiocitos, del citoesqueleto y todas las proteínas que se encuentran en ese lugar, generando remodelado, un tejido que normalmente debería ser compacto, bien eficiente, que se vuelve un poquito más laxo, más permeable, perdiendo por un lado su eficacia contráctil y por otro lado generando cierta permeabilidad entre las fibras, que es algo que podíamos evidenciarlo también, digamos, de forma imagenológica en la cardioresonancia, que veíamos antes. Y por otro lado, una vez que ahora vamos a ver cuándo sospechamos miocarditis, pero el criterio diagnóstico quería hacer digamos, una escala temporal. Nosotros lo más atrás que pude encontrar son los criterios de Dallas, allá por 1984, en Dallas, Texas, se juntó muchísimos profesionales, cardiólogos, que necesitaban tratar de darle un poquito más de entidad a la miocarditis y llegaron a estos criterios que vemos ahí en pantalla, que son, uno los puede, digamos, cuantificar a través de una biopsia miocárdica. Ellos decían la presencia de infiltrado inflamatorio en miocardio asociado a necrosis sin evidencia de lesión isquémica nos da alta probabilidad de miocarditis. El problema con estos criterios eran varios. Uno de ellos es necesitamos profesionales altamente calificados, centros de alta complejidad, y una biopsia miocárdica no deja de ser un procedimiento invasivo con riesgos asociados. Por eso pasó, y ahora lo vamos a charlar un poquito más en profundidad, pero que la miocarditis es, y esperemos que no, pero probablemente sea por un tiempo más, una patología bastante subdiagnosticada. Corriéndonos más acá en el tiempo, esta es una actualización del 2021 de la Asociación Europea de Cardiología, que ya nos pone criterios diagnósticos, nos corre un poquito, o pone para situaciones muy particulares la biopsia miocárdica,
y nos hace pararnos ya en cuestiones más actuales, como son los estudios complementarios por imágenes, que hoy son cada vez, por suerte, más accesibles, y nos dice, bueno, veamos el paciente, veamos la presentación clínica y veamos algunos, que ellos nombran 4, criterios de diagnóstico, y si cumple algunos de ellos, podemos tener alta sospecha clínica de miocarditis. La presentación clínica es bastante similar a lo que traía nuestra paciente, dolor torácico, perdón, angina, la aparición o el aumento en clase funcional de disnea en el paciente, la aparición de palpitaciones, arritmias, síncope que no se puedan explicar de otra forma, y o en el caso más extremo, shock cardiogénico que también no se puede explicar de otra forma. Entonces, si tenemos alguna presentación clínica de la que nombramos recién y lo podemos asociar a por lo menos uno de los siguientes 4 criterios clínicos, como son alteraciones electrocardiográficas, ya sean un electrocardiograma basal, un Holter o un electrocardiograma de esfuerzo, estas afectaciones electrocardiográficas, hablamos de elevación del segmento ST, la aparición de inversión de ondas T, el ensanchamiento de un complejo QRS que tenemos evidencia que previamente haya sido un QRS angosto, la presencia de ondas Q. Si nos encontramos con uno de esos alteraciones, podemos pensar como uno de los criterios diagnósticos en el electrocardiograma. Otro elemento diagnóstico es la elevación de marcadores serológicos de daño miocárdico, la presencia de troponinas. En tercer lugar, los cambios funcionales o anatómicos a nivel de imágenes, de ecocardiograma o inclusive resonancia, trastornos de la motilidad, deterioro de la función. Y en cuarto lugar, la característica tisular que nombrábamos previamente en una resonancia cardíaca. Si tenemos la presentación clínica que nombramos primero y por lo menos uno de estos 4 criterios diagnósticos que nombramos recién, ya tenemos alta sospecha de miocarditis y nos podemos alejar, correr un poquito de hacer en primera instancia una biopsia miocárdica. Habla también de que el paciente, a medida que vamos sumando criterios, las probabilidades son cada vez más altas, y en aquellos pacientes que se encuentran asintomáticos, con 2 criterios diagnósticos de los últimos 4 que nombrábamos, ya también hablamos de alta probabilidad de miocarditis. Entonces, como decíamos, alejamos un poquito o ponemos para otra instancia la biopsia miocárdica, pero no deja de existir, deja de tener, sigue teniendo su lugar, sigue teniendo su utilidad. Entonces, arriba del todo esta imagen, que esta imagen es de la revista española Cardiología, una publicación de este año, nos habla un poquito de los criterios que nos hablábamos recién, la presencia de síntomas, de alteraciones electrocardiográficas, de alteraciones de imágenes como el ecocardio y la presencia de troponinas. Nos corremos y empezamos a ver la presentación del paciente, si es un paciente que tiene una presentación no complicada o una presentación complicada. Los pacientes con presentación no complicada es un dolor torácico aislado, con una función ventricular conservada, y nos orienta ya para hacer una resonancia, donde podemos ya corrernos en 2 caminos. Si tenemos características típicas como realce tardío, presencia de edema, ya nos quedamos con el diagnóstico no invasivo de miocarditis, y si nos quedamos con que las imágenes no son concluyentes, se pueden hacer diagnósticos alternativos, inclusive se puede hacer un PET. Pero vamos a volver a la parte donde decíamos las biopsias siguen teniendo lugar en algunos pacientes, ya en pacientes con presentaciones complicadas, en pacientes con arritmias ventriculares, trastornos de conducción avanzada o pacientes que hayan entrado en insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico. En esos pacientes sí nos es útil realizar una biopsia, fundamentalmente para terminar de ponerle nombre y apellido si es que tuvieron una miocarditis, porque hay miocarditis de presentaciones ya muy particulares, como la sarcoidosis, eosinofílica, por células gigantes, que requieren un tratamiento más específico. Entonces, termina reservando la biopsia miocárdica para esos pacientes, para ese subgrupo de pacientes que tienen la presentación clínica más complicada. En la misma guía, la de este año de la revista española, nos trae lo último que ellos pueden proponer en relación al tratamiento en estos cuadros. La verdad es que no es nada muy revelador, pero sí propone, por un lado, tratar la parte que afecta el tejido miocárdico de la endocarditis y, por otro lado, tratamiento de las complicaciones. Como decíamos, tiene un componente inflamatorio muy importante, entonces lo que habría que hacer es inmunomodular, bajar un poquito el sistema inmune de este paciente, en primera instancia con corticoides. Ellos proponen prednisona o metilprednisona, un pulso de 48 horas de dosis moderada a alta, y luego ir descendiendo paulatinamente durante la siguiente semana, siempre y cuando la signosintomatología y los marcadores de seguimiento acompañen. Y en segunda instancia, una segunda línea, inmunomodulación
con otras familias de inmunomoduladores, como la ciclosporina, acetopina, metotrexato o tacrolimus, y eso va a depender, por un lado, del tipo de cuadro que sospechemos. Como decíamos, hay miocarditis con presentaciones ya distintas a las que nosotros estamos nombrando hoy, y además, si por algún motivo hubiera contraindicación de uso de corticoides. Y en otra instancia también habla del seguimiento y tratamiento de las complicaciones. Una miocarditis, como fue en el caso de nuestro paciente, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, que no hay evidencia que vaya en contra del uso del cuádruple esquema que nosotros normalmente damos. A esta paciente se tituló la medicación que se pudo. Si nos fijamos, se fue de alta sin betabloqueantes y sin IECA o ARNI o ARA2, fundamentalmente porque, como vimos en el ingreso y después en varios controles durante la internación, era una paciente con presiones arteriales no muy altas, entonces no toleró ese tipo de medicación. Y en caso de shock cardiogénico, de la misma forma que la manejamos en cualquier otro shock cardiogénico, con el uso de vasopresores, inotrópicos, o si fuera necesario, el uso de dispositivos de asistencia ventricular. En este sentido, no difiere mucho de lo que hacemos, no hay una panacea todavía, por lo menos, en este tipo de cuadros. Si esta guía nos establece, una vez que el paciente logró resolver el cuadro agudo y se va de alta, el seguimiento al alta, como decíamos, por consultorios externos. Y estratifica a los pacientes en 3 grupos de riesgo: riesgo bajo, intermedio o alto. Los pacientes de riesgo bajo son los pacientes que no están inestables hemodinámicamente, que los cambios en el electrocardiograma son inespecíficos, que no tienen arritmias, ausencia de compromiso de la función sistólica, y que en la resonancia, en la cardioresonancia se ve un poco de edema, realce tardío, pero sin muchos más cambios clínicos tampoco. Lo que proponen es una evaluación en 3 a 6 meses con el electrocardiograma y laboratorio por consultorio, y si luego de los 3 a 6 meses está todo bien, está normal, se va de alta con controles con su médico cardiólogo de cabecera. Ahora, riesgo intermedio, que acá entraría nuestra paciente, la que estamos presentando, son pacientes que están hemodinámicamente estables, que tienen cambios inespecíficos en el electrocardiograma, pero que su función sistólica sí se ve comprometida, por lo menos de forma moderada a leve. Y además, la presencia de realce tardío, como pudimos ver en esta paciente en la resonancia. Acá ya propone seguirla un poquitito más de cerca, controles en 3, 6 y 12 meses, también con laboratorio de electrocardiograma. Lo que sí propone es la realización de una nueva resonancia por lo menos a los 12 meses, un ecocardiograma nuevo por lo menos a los 6 meses, y si en algún momento que debería la paciente realizar nuevamente actividad deportiva, la realización de una prueba de esfuerzo antes de retomar. Y ya en los cuadros más complicados, los pacientes de riesgo alto, que son aquellos que estaban más complicados, hemodinámicamente inestables, que hacen signos clínicos de insuficiencia cardíaca, que presentan arritmias, que la función sistólica está muy deprimida, por abajo del 35%, y habla de patrones imagenológicos en la resonancia de mal pronóstico, como son la fibrosis extensa, más que nada septal o en anillo. Ya es un seguimiento un poquito más estricto aún, también 3, 6, 12 meses, con laboratorio de electrocardiograma. A ellos ya le pedimos ecocardiograma y Holter a los 3 meses, y luego cada 3 a 6 meses, en función de cómo vaya evolucionando. Y en estos pacientes es en los que uno piensa la posibilidad, como decíamos previamente, de realizar una biopsia, fundamentalmente si el tratamiento que le instauramos no responde bien. También, lógico, la realización de una resonancia, en este caso, ya más a los 6 meses, perdón, antes que los pacientes de riesgo intermedio. Y de la misma forma, sí, lógico, la prueba de esfuerzo antes de volver a la práctica deportiva. Y hablando de esto último de la práctica deportiva, me pareció interesante aquellos pacientes que se nos puedan llegar a presentar con un cuadro como este. Con algo de suerte son cuadros leves, se van de alta, y eventualmente los pacientes nos van a decir: bueno, doctor, quiero retomar la actividad física, que es algo súper válido. Acá en la guía nos orienta un poquitito para cómo continuar con esa parte. A grandes rasgos los vamos a dividir en 3 grupos, verde, amarillo y rojo, cada uno con sus características. Aquellos en verde son los pacientes más leves, ¿sí? Con una función sistólica normal, con una resonancia sin realce tardío, con ausencia de patrones electrocardiográficos aumentados, alterados, sin arritmias. El paciente se va de alta, se reevalúa a los 3 meses, y si continúa de esa forma, podría reanudar la actividad física. Desde el alta hasta el control en 3 a 6 meses, sin actividad física, se indica de alta o moderada intensidad. Ya aquellos que caen en este grupo que está en el medio, amarillos, son pacientes que tienen algún patrón, ya sea cambios en la resonancia o deterioro de la función sistólica en el periodo agudo, pero con recuperación luego
al alta o al primer control. Son pacientes que también, como decíamos, ausencia de arritmias. Se empieza a seguir un poquito más, se hace un control a los 3 meses, se hace un control nuevamente a los 6 meses y se tiene que evaluar la posibilidad de que ese paciente recupere la función sistólica. Si recupera función sistólica y no hay presencia de arritmias, se realiza una prueba de esfuerzo y si está todo bien, el paciente gradualmente puede retomar la actividad física. Y ya en el grupo rojo, los pacientes que han tenido presentaciones más graves, con disfunción del ventrículo izquierdo que es persistente, o con arritmias, y además, si en la resonancia presenta realce tardío en 3 o más segmentos, ya son pacientes que hay que hacer seguimiento bastante más estricto, ¿sí? Son pacientes que en general se abstienen, se indica abstención de la actividad física y tratar de optimizar todos estos valores con el tratamiento médico óptimo para ubicarlos por lo menos en este grupo amarillo que nombramos recién. A partir de ese momento, si el paciente sigue evolucionando favorablemente, recupera función, cesan las arritmias, se puede, prueba de esfuerzo mediante, evaluar la posibilidad de que gradualmente retome la actividad física. Y ya para presentar algunos papers, algunas publicaciones que encontramos, antes de eso, me gustaría caracterizar un poquito, simplemente para hablar del mismo idioma. Cuando hablamos de dengue, vamos a hablar de 3 grupos, los que son dengue sin signos de alarma, que tienen mucho contexto epidemiológico, muchas veces el diagnóstico está muy asociado a la epidemiología, fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, atralgias, pero sin compromiso hemodinámico, ni otra sintomatología asociada. Ya cuando hablamos de dengue con signos de alarma o dengue grave, que son la gran mayoría de los pacientes que vamos a hablar en las publicaciones que vamos a nombrar a continuación, por eso pongo este cuadro, para que todos estemos de acuerdo que vamos a hablar de ese tipo de pacientes que están enmarcados ahí. Ya son pacientes con dolor abdominal, con vómitos, con hepatomegalia, con laboratorios con aumento del hematocrito y trombocitopenia, o ya pacientes que tienen un dengue grave, que es un paciente en shock que tiene fiebre hemorrágica o que tiene un shock séptico asociado a dengue. Ya son pacientes graves. Entonces, habiendo nombrado eso, habiendo caracterizado eso, vamos a hablar de 3 publicaciones. 2 de ellas son metaanálisis, 2023 y 2021 son los años de las mismas, y uno es un estudio prospectivo. El primero de ellos es un metaanálisis del Journal of Infection and Public Health del 2023, que terminó analizando 2 estudios con casi 3.000 pacientes, 2.795, de los cuales 502 pacientes experimentaron síntomas, y habla de síntomas, de miocarditis. Entonces, ellos encuentran que aproximadamente un 21% de sus pacientes con diagnóstico de dengue, claro está, presentaron síntomas compatibles con afectación miocárdica o con miocarditis. El problema de este estudio, como decíamos, es un metaanálisis, no separa, no distingue entre aquellos que hicieron manifestaciones clínicas y aquellos que hicieron un diagnóstico de certeza de miocarditis, pero sí nos hace pensar que por lo menos un 21% de estos pacientes con presentación clínica de dengue que nombrábamos en la diapositiva anterior, por lo menos un 21% alguna manifestación cardiovascular va a presentar. Lo que sí arroja como conclusión también este estudio es que empieza a evidenciar la necesidad de realizar estudios ya más homogéneos, más multicéntricos, con criterios un poco más similares y con un acceso un poquito mejor a la complejidad de métodos diagnósticos para que podamos tener resultados un poquito más dentro de un intervalo de confianza un poquito más chico. El siguiente estudio, que es un metaanálisis de 2021, tiene resultados medianamente similares en algunos aspectos, pero es un poquito más estricto en otras cosas. Analiza 30 estudios con un total de algunos pacientes menos, 536 pacientes. Acá sí en este estudio se ve un poquito más claro la relación entre los síntomas y los casos graves de dengue. Sin embargo, termina teniendo una variedad muy grande entre los que nos habla de que entre un 2 y un 27% de pacientes pueden tener afectación cardíaca, que es un rango muy grande. Pero de todos modos, empieza a proponer algo que después en publicaciones posteriores, o por lo menos en la publicación que voy a revisar en la siguiente diapositiva, empieza a proponer algo que me parece una muy buena idea y más aún atado al contexto epidemiológico. Propone en forma temprana empezar a pensar de forma de screening, de tamizaje, la detección precoz de afectación cardiovascular, o por lo menos cardíaca, en casos graves de infección por dengue. Fundamentalmente, diagnóstico por imagen es un ecocardiograma. Entonces nosotros como cardiólogos empezar a tener en algún lugar de nuestra cabeza, pensar, bueno, este paciente tiene dengue con presentaciones moderadas a graves, pensar en la posibilidad de que en algún momento haga una presentación clínica compatible con lo que veníamos nombrando. Y algo que es
súper evidente en varios estudios, empieza a establecer la relación entre el endemismo de esta enfermedad, la presencia de esta enfermedad en países tropicales, generalmente países con acceso a la salud un poquito más complejo, y eso hace que también estudios de alta complejidad sean mucho más difíciles de realizar. Entonces, como decíamos al inicio de todo esto, termina siendo una patología muy subdiagnosticada, y eso hace que también hacer estadísticas sobre la incidencia, sobre la epidemiología, termine siendo bastante errático, bastante difícil. Y por último, un estudio de Taiwán del año 2021. Este es un estudio prospectivo, pacientes internados con diagnóstico de dengue, incluyó 81 pacientes, perdón, con diagnóstico serológico para dengue, de los cuales 22, en este caso, hablan simplemente de manifestaciones cardíacas. Las manifestaciones cardíacas van desde diagnóstico de miocarditis hasta simplemente elevación de las troponinas en sangre. Pero un 22% tuvo, o sea, un quinto aproximadamente de los pacientes tuvo impacto cardiovascular asociado a la infección por dengue. Las más prevalentes serán las más, tal vez las más leves, como decíamos, los marcadores serológicos, y también habla de derrame pericárdico como una afectación frecuente. Dice que de estos 81 pacientes, únicamente 2 presentaron cuadros ya más compatibles con miocarditis por todos los estudios que ellos pudieron hacer, o sea, tendría baja incidencia, según este estudio, 2 de 81, pero que el impacto cardiovascular, un quinto de los pacientes, es por lo menos considerable. Y termina concluyendo este trabajo, algo que nombrábamos previamente, empezar a pensar de forma de tamizaje la detección temprana de los posibles impactos cardiovasculares en los pacientes con dengue, por lo menos en este caso habla de aquellos que están hospitalizados. Y como para ir un poquito a las conclusiones mías de todo lo que charlamos antes, el dengue es una enfermedad que está cada vez más presente. Lo que están viendo en pantalla es una publicación de este año de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, y habla que en nuestra región, en el Cono Sur, hubo un aumento del 300% de casos entre el 2023 y el 2024, en las primeras 15 semanas. 300%. Entonces, epidemiológicamente, si hay más cantidad de diagnóstico de dengue, la cantidad que nosotros nos vamos a cruzar de este tipo de cuadros de impacto cardiovascular asociados a dicha infección, inevitablemente va a aumentar. En este contexto, empezar a pensar, empezar a charlar, o que esté en nuestras cabezas, que si hay un paciente hospitalizado con dengue, empezar a pensar en sus posibles complicaciones y hacer por lo menos una imagen previa, como para empezar a evaluar a ese paciente de forma temprana y así evitar complicaciones tardías. Sin mucho más, agradezco la presencia de todos ustedes, a mis tutores, y quería agradecer tanto a varias personas. Hoy, como verán, estoy presentando desde otro lugar. Agradecer a todos los que me quedaron en el hospital ayudando para que nosotros podamos presentar desde acá, desde el Congreso acá en Rosario. Muchísimas gracias.